fortalecer la fe de estos tres hombres. Y aquí hay algo muy hermoso que la Escritura nos dice, que nosotros podemos hallar al Señor, podemos conocerlo verdaderamente si lo buscamos en el secreto, si lo buscamos en la comunión íntima con el Señor. Es donde nosotros vamos a poder conocerlo ampliamente, y sobre todo su palabra se nos va a revelar de una manera pues maravillosa. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver a través del Espíritu las verdades que hay en la Escritura. Y esto es lo que aconteció, ahorita lo vamos a leer, es lo que aconteció con estos tres hombres. De hecho, si usted puede ver en la imagen, está el Señor Jesús, bueno, una representación del Señor Jesús, dos hombres a los lados, ahorita vamos a ver quiénes son, y tres hombres como asombrados, ¿no? Como deslumbrados, inclusive como con miedo tal vez. Podríamos decir muchas características que probablemente tendrían estos hombres, pero vamos a ver mejor qué es lo que la Escritura nos dice. Y le invito a que me acompañe en Mateo capítulo 17. Y este tema yo creo que es importante para nuestra vida cristiana, porque no todas las veces caminamos sobre algodón, ¿verdad? No todas las veces caminamos sobre un lecho de rosas, no todas las veces todo marcha bien, de acorde al plan, o de acorde a nuestras ideas, a nuestro pensamiento. Sin embargo, pues en medio de todo eso es donde nosotros necesitamos que el Señor pueda fortalecer nuestra fe, que el Señor pueda fortalecer nuestra vida. Amén. Amén. Ya tiene ahí Mateo capítulo 17. Amén. Dice el encabezado, la transfiguración. Dice así la palabra del Señor: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Al leer este pasaje, hermanos, ya podemos darnos una idea, un poquito de esta representación de esta imagen, hermanos. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto, o sea, apartado. A los otros 9 discípulos los dejó y solamente se llevó a 3. Es muy importante el nombre de estos 3 hombres, porque así como vamos llevando la línea del estudio del libro de Mateo, nos vamos a encontrar después que a estos 3 mismos hombres el Señor también los lleva aparte en el huerto de Getsemaní. Estaban los 12 discípulos, pero les dice a estos 3: síganme.
y los llevó aparte para orar con ellos. En este momento dice la Escritura, aquí lo que acabábamos de leer, que el Señor Jesús los lleva a un monte alto, apartado. Y dice la Escritura que se transfiguró enfrente de estos hombres. Y fíjense lo maravilloso que estos hombres pudieron ver, porque vieron algo maravilloso. El libro de Apocalipsis nos habla que el apóstol Juan pudo ver al Señor. Dice que pudo ver a 4 seres vivientes y 24 ancianos alrededor del trono, y que ellos se postraban y decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Lo describe el Apocalipsis con ropas blancas, con ojos de fuego, con voz como de mucho estruendo. Así lo describe el profeta. Pero esta revelación que recibe el apóstol Juan fue una revelación que el Señor le dio para estos últimos tiempos. Sin embargo, estos hombres, siendo discípulos, fueron llevados a un lugar aparte, hermanos, y pudieron ver ese esplendor del Señor Jesús. Y muchos se preguntan: ¿por qué? ¿Para qué hizo esto nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué motivo había de transfigurarse, de que estos hombres vieran? Ya la Escritura nos mostró que uno de estos hombres era Elías y el otro hombre que está al lado era Moisés. Y muchos se preguntan: ¿por qué? ¿Y por qué solamente 3 hombres lo pudieron ver? Y esto nos debe de dar una idea muy clara, hermanos, de la importancia de estar siempre con el Señor. ¿Por qué digo esto? 9 discípulos se quedaron aparte, hermanos. 9 de los discípulos creían fielmente en el Señor, buscaban al Señor, pero solamente 3 de ellos eran los que realmente estaban dispuestos hasta este momento del capítulo 17 de Mateo de dar todo por nuestro Señor Jesús. Y hoy en día así sucede. Dice la Escritura que muchos son los llamados y que pocos son los escogidos. Porque muchos son llamados a la salvación, muchos son llamados a conocer la palabra, a conocer al Señor Jesús, a escudriñar y estudiar la palabra y conocer a nuestro Señor a través de la palabra. En Juan nos dice: escudriñad pues las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gran multitud son llamados a esto, pero solo muy pocos son los que realmente lo buscan sinceramente y totalmente al Señor. Los 12 discípulos padecían, vivían de todo, les pasaba de todo juntamente con el Señor Jesús, pero solamente 3 eran los que hasta este momento estaban dispuestos a dar su vida al Señor. Y el Señor lleva aparte a estos 3 para fortalecerlos. Yo no sé si alguna vez usted ha vivido o ha escuchado de repente en congregaciones, tal vez congregaciones ya de mayor número o grandes congregaciones, donde muchos se ve que buscan al Señor, que tienen amor y pasión por buscar del Señor, por servirle. Pero no sé si usted ha escuchado que de repente solamente a un pequeño grupo es a los que el Señor les muestra su fidelidad, su gloria y su poder es manifestado. Y no es que los demás no tengan necesidades, no es que los demás no tengan amor o pasión por el Señor, pero realmente solo hay algunos que realmente están dispuestos a entregar todo al Señor. Y son solamente pocos. Aquí sucede lo mismo, hermanos.
Solamente 3 hombres eran los que el Señor sabía que ellos iban a estar dispuestos a entregar todo de sí y a dejar todo a causa del Señor. Y por eso aquí empieza diciendo, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Hay secretos, vamos a decirlo de alguna manera, por aplicarlo de alguna manera, que muchas veces, hermanos, no son visibles a los ojos naturales en cuanto a las cosas de Dios. Hay aspectos de la palabra, hermanos, que muchas veces no son discernibles de una manera material o carnal. Pero cuando nosotros realmente le buscamos al Señor en oración, en ayuno, nos apartamos para el Señor, estudiando la palabra, en comunión con el Señor, en comunión con el Espíritu Santo, el Señor nos puede mostrar todo eso, aquello que visiblemente no es palpable, hermanos. Y esto le sucedió a estos hombres. Estos hombres estaban dispuestos a vivir por el Señor, y dice la palabra que el Señor se lleva a ellos 3 y se los lleva a un lugar aparte, hermanos. Y los lleva aparte para que a través de la transfiguración ellos puedan fortalecer su vida y su fe. Para que ellos realmente reafirmen, confirmen en quién han creído. Un capítulo anterior, ustedes recordarán que el apóstol Pedro dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios, cuando el Señor les preguntó, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y le decían, todos dicen que eres alguno de los profetas, o que tal vez eres Elías o Juan el Bautista. Y después les pregunta, ¿y ustedes, mis discípulos, quiénes dicen que soy yo? Y Pedro fue el único que le dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, eres el Cristo. Y el Señor le dice, bien, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora, un capítulo después, a Pedro lo llevan aparte, hermano, para que él reafirme la convicción que él tiene. Y yo no sé si tal vez usted puede ir como más o menos entendiendo a lo que quiero llegar, pero el Señor, hermano, aquellos que le buscan de verdad, hermano, aquellos que le buscan al Señor, el Señor los lleva aparte para revelarles, hermano, sus propósitos, su palabra. Hay veces, hermano, que suceden situaciones en la vida y todas las personas, aún siendo cristianos, se preguntan ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Pero hay algunos a los que el Señor los lleva aparte y el Señor les muestra, este es mi propósito y por eso permito todo esto. Yo recuerdo, hermano, en el 2017, cuando fue lo del temblor, ¿verdad? El más reciente, el más fuerte, que fue en el mismo día del 85, el 19 de septiembre, pero del 2017 ahora, pues realmente usted sabe, ¿verdad? Se sacudió la ciudad, hubieron muertos, cayeron edificios. Y naturalmente las personas se preguntaban, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué tanta muerte? O tanta muerte no es natural. Y se escuchaban muchos comentarios de esos, pero sabe, lo triste de esto es que aún dentro de las iglesias llegamos a escuchar eso. ¿Por qué Dios permite esto? Y muchas veces, hermano, dentro de las congregaciones hay hermanos que son vamos a decirlo, del común denominador, o sea, que son simplemente que asisten, que son simplemente simpatizantes, que simplemente pues van por cumplir de repente. Y ellos son los que se preguntan, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasa esto a tal? ¿Por qué viven esto? ¿Por qué son de esta manera? ¿Por qué actúan de esa manera?
¿Por qué hay violencia en el mundo? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay guerras? Pero a los que le buscan al Señor de veras, dice la palabra, a ellos los lleva aparte y les revela sus propósitos. Y ellos, hermano, pueden entender, pues esto sucede porque Dios lo permite así, por estas razones. Un ejemplo de esto, vuelvo a lo mismo del temblor. Uno puede discernir. Es que la Escritura dice que son tiempos finales y que en los tiempos finales habrían terremotos. Y hay quienes no lo entienden así, no, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios quiere matar a las personas? ¿Por qué Dios quiere acabar con las personas? Pero a los que el Señor lleva aparte, les da discernimiento y les da entendimiento y les dice, en los tiempos finales, estos son tiempos finales, habrá terremotos en el mundo. Pero el Señor quiere llevar, hermano, a algunos. Si usted se da cuenta, no a todos los discípulos llevó, solamente Él escogió a 3. Él quiere llevar a aquellos que le puedan buscar verdaderamente en el lugar secreto. Aquellos que puedan doblar sus rodillas y decirle, Señor, realmente yo quiero estar contigo, quiero adorarte, quiero que mi vida sea enteramente de adoración a ti y que tú puedas revelarme tu palabra, tus propósitos eternos. Aquí dice la Escritura nuevamente, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. El 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y luego dice, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué es la transfiguración? La transfiguración de Jesús, hermanos, muchos creen que al momento de que Jesús le brilló su rostro y sus vestidos eran como blancos, como que se transformó. Pero realmente la transfiguración, hermano, de la cual aquí nos habla, no era una transformación, pero sí era una muestra de la gloria y la divinidad que en él habita. Este punto, hermanos, es un eje central, al igual que la confesión de Pedro que estudiábamos hace 8 días, es parte de nuestro eje central, hermano, de nuestra fe como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un fundamento, hermano, tenemos una doctrina fundamental que nos muestra que Jesús es Dios. Que Jesús, estando aquí en la tierra hace 2000 años, era totalmente Dios y totalmente hombre. No como en la mitología romana o griega, que creían que habían semidioses, que eran mitad Dios y mitad hombre. En esas ideologías, en esas creencias, hermanos, creían eso. Pero realmente la Escritura nos muestra que Jesús era totalmente hombre, como nosotros, era un hombre, tal cual. Pero que en él habitaban 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina o celestial. Entonces, al momento de transfigurarse ante los ojos de Pedro, de Juan y de Jacobo, mostró, hermanos, también su gloria y su divinidad. Les mostró, hermanos, que él era totalmente Dios y que él era totalmente hombre. ¿Y para qué quiso mostrarle esto? Vuelvo a lo mismo, para fortalecer la fe de ellos. Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Porque dice la Escritura, se lo reveló el Padre a Pedro. Pero ahora, hermano, su creencia no iba a ser simplemente porque lo habló. Ahora su fe, la fe de Pedro, iba a estar cimentada en que él pudo experimentar que Jesús realmente le mostró que él era el Hijo de Dios y que él era totalmente Dios. Dice la Escritura que ahí junto a Jesús, cuando él resplandecía, estaba Moisés y estaba Elías. Fíjense lo tremendo de esto, hermanos. Y
Esto es algo que fortalece o debe de fortalecer nuestra fe, hermanos. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba con Moisés en el monte Sinaí, dice que había una nube en el monte, hermanos, y que los israelitas abajo del monte solamente escuchaban estruendo y veían relámpagos y truenos y una nube densa que cubría el monte Sinaí. Pero Moisés estaba allí, hermanos, en un lugar aparte. ¿Y qué estaba recibiendo Moisés allí? La ley de Dios. En pocas palabras, Dios le estaba revelando la ley a Moisés, hermanos. Moisés, si nos pudiéramos un poquito estudiar la biografía de Moisés, hermanos, Moisés le pasó de todo. Y de repente su familia se volvió en contra de Moisés y decían, ¿acaso Dios solamente habla por Moisés? ¿Que no nosotros también podemos profetizar como Moisés? Aarón y su hermana Miriam empezaron a murmurar de él a sus espaldas. Pero como él estaba, hermano, en un monte alto, estaba aparte con el Señor, estaba en el lugar secreto con el Señor, Moisés no tuvo que escuchar eso. Pero el Señor respaldó la vida de Moisés. Y no sé si usted sabe esa historia, que después de haber murmurado Aarón y María, dice la Escritura que María quedó leprosa. Por el simple hecho de murmurar en contra de Moisés. Y le vuelvo a repetir, Moisés no tuvo que saber nada de eso, porque él estaba aparte, hermano. Y todo lo que vivió Moisés, todo lo que padeció, hermano, en el monte alto, Moisés recibió fortaleza. ¿Cuál es el monte alto? Ahora, hoy en día, nosotros no tenemos que subir un cerro y ahí vamos a decir, ahí vamos a orar, ahí nos vamos a encontrar con Dios, o vamos a tener que ir a Jerusalén para que allí podamos recibir fortaleza. No, el monte alto, hermano, es un lugar aparte. El Señor nos dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Cuál es nuestro monte alto? El tener un lugar apartado para adorar y orar y tener comunión con el Señor, hermanos. Ese es el lugar alto para todos nosotros, donde podemos ir, nos podemos postrar y le podemos decir, Señor, no sé por qué estoy viviendo esto, no sé por qué me está pasando esto, no sé por qué duele tanto esto. Y el Señor allí en ese monte alto es donde nos fortalece y nos hace entender el porqué de lo que vivimos. En el caso de Elías sucedía exactamente lo mismo. Él era, hermano, un hombre que igual se apartaba para Dios, que él vivía apartado para Dios. Y de hecho, profetas como Elías, hermano, no había. E inclusive, fíjese lo que a él le pasó, hermanos. Los demás profetas que en el tiempo de Elías profetizaron, los mataron a manos de Jezabel. Y solamente quedaba él. Y se enteró que Jezabel lo quería matar, lo quería decapitar. Entonces él huyó. Y en un monte alto, el Señor le habló y le dijo, Elías, ¿a dónde vas? Y Elías le dice, Señor, he sentido un fuerte celo por ti, porque el pueblo va y busca a los dioses paganos en vez de buscarte a ti. Y el Señor le dice, regresa, porque hay un gran camino que tú debes de recorrer. En ese monte alto, ¿sabe qué pasó? Pasó un viento recio, dice la palabra de Dios, un gran estruendo, y no estaba el Señor allí, pero estuvo en un silbido apacible. Y hay veces que así lo encontramos al Señor. Cuando estamos en un lugar aparte, donde nosotros podemos orar, donde podemos derramar nuestras lágrimas, donde podemos entregarle todo al Señor y rendirnos a los pies del Señor. Muchas ocasiones el Señor viene con un silbido apacible a nosotros, nos da paz y nos recuerda que Él está con nosotros. El texto que estamos leyendo, que estamos aprendiendo de memoria en este mes, nos habla de eso, ¿verdad? Nos recuerda de eso, de un silbido apacible. No temas, yo estoy contigo.
No temas, no te preocupes, yo estoy contigo. Y no desmayes, o sea, no te doblegues. Yo soy tu Dios, el que te da fuerza. Y dice, y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre estaré allí. Cuando nosotros encontramos ese lugar alto, hermanos, ese lugar secreto, apartado, donde solamente estamos con el Señor nos puede hablar a través de un silbido apacible. Y estos dos hombres tenían eso en particular, hermano, pero fíjense ahora, vamos a estudiar un poquito más a fondo el texto. ¿Por qué precisamente estos dos hombres? ¿Por qué precisamente Moisés y Elías aparecieron en la transfiguración? Porque ellos tenían, vuelvo a repetir, tenían eso en particular, que buscaban al Señor en un lugar aparte, en un monte alto. Pero ¿sabe también por qué? Porque en el caso de Moisés, hermano, Moisés representaba a la ley. La ley, de hecho así se le llama, ¿vea? El Pentateuco se le llama la ley mosaica, porque el pueblo de Israel la recibió por medio de Moisés. Pero hay algo importante en el caso de Moisés. Moisés anunció que un gran profeta vendría. Vamos a leer Deuteronomio 18, 15 y 19. ¿Cuál? Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 15 al 19. Dice ahí la palabra, Dios promete un profeta como Moisés. El 15 dice así, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús muchas veces decía, yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo todo lo que el Padre me dijo que yo hablara. Entonces, en Jesús, hermanos, se cumplía esta profecía, este anuncio que desde Moisés, desde la ley mosaica, hermano, se anunciaba que vendría un gran profeta. ¿Quién es ese gran profeta? Jesucristo, hermanos. En él se cumple lo que acabamos de leer, que él no iba a hablar de su propia cuenta, que iba a hablar todo lo que el Padre le dijera que él hablara. Por eso es que Moisés aparece ahí en la transfiguración, porque Moisés anunció que vendría Jesús, pero también Moisés representaba la ley. Ahora, con Elías, hermano, representaba a los profetas. Los profetas anunciaron la venida del Mesías. Y ejemplos de esto hay infinidad. Los encontramos muchas profecías hablando a través del profeta Isaías, del profeta Oseas, del profeta Joel, perdón. Y los profetas anunciaban la venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. En este caso, Elías, hermano, que era, como le vuelvo a mencionar, era un profeta diferente a todos los demás, pero en él representaba a los profetas que anunciaron la venida del Mesías. Vamos a leer Malaquías 4.
Malaquías 4, versículos 5 y 6. Lo voy a leer desde el versículo 4. Capítulo 4, versículos 4 al 6 de Malaquías. Y dice allí la palabra: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice, vendrá Elías antes del día grande y temible de Jehová. Y ya ahora nosotros que hemos estado teniendo los estudios los sábados, ya estudiamos respecto a la segunda venida del Señor y veíamos que el día grande y temible de Jehová es el día de la ira, que nosotros lo conocemos como los 7 años de la gran tribulación. Entonces, este acontecimiento nos habla que antes de todo eso tenía que presentarse el profeta Elías para que hiciera volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y todo esto lo anunciaban, hermanos, los profetas. Anunciaban el día de Jehová, anunciaban el día grande y temible del Señor, pero anunciaron que el Mesías vendría para rescatar a su pueblo antes del día grande y terrible del Señor. Y Elías, hermano, representaba a todos los profetas que anunciaron la venida del Mesías. Y es por eso que en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan ven al Señor resplandeciendo en su divinidad y gloria, y ven al profeta Elías y a Moisés. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesús, en ese momento en el que ellos vieron al Señor Jesús resplandeciendo, nuestro Señor Jesús representaba la gracia, el tiempo de la gracia. Dice la Escritura en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas que los que quieran vivir conforme a la ley deben de morir y justificarse conforme a la ley de Moisés. Pero también la Escritura nos muestra que nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Y el Señor Jesús representaba la gracia. Ver a Moisés y a Elías, dos grandes profetas junto a Cristo, nos muestra la autoridad del Hijo de Dios. Solamente Jesús, en su gloria y esplendor, pudo hacer venir a este mundo a Moisés, que ya había muerto desde hace muchos años, y a traer a Elías, que no conoció la muerte, que fue arrebatado. Pero también, hermano, nos hace saber sin lugar a dudas que el tiempo de gracia llegó desde ese momento. Moisés representaba toda la ley, los 613 mandamientos que tenían que cumplir los judíos. Elías representaba a los profetas, la voz de Dios que anunciaba la reprensión a causa de la rebeldía de Dios y las consecuencias que había de su rebeldía. Entonces, en pocas palabras, tanto la ley como los profetas nos muestran que no había salvación para nuestras almas. Pero ahora vemos a Cristo en su gloria, en su divinidad, transfigurado, o sea, mostrando que Él es Dios, y nos muestra que Él es la gracia que nosotros esperamos. Amén. Amén. Y por eso le vuelvo a repetir, hermanos, ahora nosotros no necesitamos un monte alto, no vamos a decir, aquí hay un cerro, vamos allá cada 8 días hay que subirlo, porque solo subiendo ahí no se escucha a Dios. De repente
he escuchado decir es que hay que ir con tal hombre de Dios, porque a él sí lo va a escuchar. Si él ora por mi necesidad, a él sí lo va a escuchar. Nosotros ya no requerimos de eso, porque ahora en el tiempo de gracia nosotros tenemos un lugar alto y apartado, que es en la comunión íntima con el Señor. Y esto les estaba anunciando el Señor a través de la transfiguración a Pedro, a Juan y a Jacobo, para que su fe se fortaleciera aún más. Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesús nunca les dijo: ánimo, tengan ánimo y fortalezcanse. Van a sufrir, pero yo voy a estar con ustedes. No, el Señor les mostró un hecho contundente para que su fe no se moviera, no se tambaleara, para que su fe estuviera firme y confiaran que Jesús verdaderamente es Dios y que en Él no hay nada imposible, porque Él verdaderamente es Dios. Dice la Escritura que el Señor Jesús una vez les dijo: para los hombres hay cosas imposibles, pero para mí no hay nada imposible. Si nosotros hemos creído verdaderamente en Cristo, hermanos, nosotros podemos tener esa confianza de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, y que el tiempo de gracia que estamos viviendo ahora nos permite en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier situación clamar al Señor, y Él nos escuchará. En la ley, hermano, tenían que esperarse un año para poder subir al templo, ofrecer su sacrificio y pedir perdón. En el tiempo de los profetas, tenían que esperar a que viniese el profeta y les diera una sentencia. Ustedes recordarán, en cualquiera de los profetas, el Señor enviaba a los profetas y les decía: vas a llevar mi mensaje porque mi pueblo se ha corrompido. Y ellos llegaban y predicaban lo que el Señor les hablaba, anunciaban lo que el Señor les había mandado que hablasen y daban una sentencia. Y tenían que esperar a que llegara un profeta. Inclusive muchos tenían miedo cuando llegaba el profeta. En el caso, por ejemplo, de profetas muy crudos, como en el caso de Elías. Pero ahora, hermano, en el tiempo de la gracia, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros no tenemos que esperar un año para poder clamar a Dios. No tenemos que esperar a que venga un hombre para que nos dé una sentencia o nos declare la palabra de Dios. Dice la Escritura que ahora nosotros lo podemos encontrar, hermano, en cualquier momento y en cualquier lugar, porque la gracia hizo que nosotros pudiéramos tener acceso al trono de la gracia del Señor en cualquier momento. Dice la palabra que nosotros ya fuimos justificados. El hecho de ser justificados ahora, ya no tenemos que esperar las fiestas solemnes de los judíos. Nosotros, hermano, podemos clamar al Señor en cualquier necesidad. Y el Señor nos oye. Obviamente obra conforme a su perfecta voluntad. Pero nosotros ahora tenemos, hermano, esa confianza de acercarnos a Él. Ya no con miedo de decir: es que si yo, mis vestiduras están manchadas, como por ejemplo los sacerdotes, si sus vestiduras estaban manchadas y se acercaban a la presencia de Dios, ellos morían, porque tenían que ir sin ninguna mancha. Pero nosotros ahora podemos ir y: Señor, realmente yo he pecado, he caído, he pensado mal, mi fe ha menguado, mi fe ha decaído. Señor, necesito de ti. Señor, haz tu obra, haz tu voluntad, muestra tu poder. Nosotros podemos tener, hermano, esa confianza que nos da la gracia. Y por eso en el monte de la transfiguración, hermano, estos discípulos pudieron ver, pero pudieron entender que la gracia, el tiempo de la gracia había llegado por medio del Señor Jesús. Y ellos, hermanos, salieron fortalecidos desde aquel momento, porque entendieron que su fe realmente tenía un cimiento sólido,
que su fe, que la fe en Jesús era una fe verdadera. No era una fe humana, sino que estaba puesta verdaderamente en el Dios vivo. Amén. Esto, hermano, si nosotros entendemos esto, nos va a ayudar a fortalecernos en la fe. Porque vamos a entender que cuando nosotros oramos y clamamos y pedimos, no lo estamos haciendo ante un ídolo. No lo estamos haciendo ante una persona humana, lo estamos haciendo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el único Dios viviente. Cuando nosotros presentamos nuestras peticiones ante el Señor, sabemos que Él realmente es el Dios vivo, el Dios poderoso, que puede y tiene el poder de hacer su obra conforme a su voluntad. Amén. Y esto es lo que fortalece nuestra fe. Buscar, hermano, al Señor. Como aquí lo veíamos, en un lugar aparte. Usted tiene esa oportunidad de que en su casa, en su lugar, no sé, de trabajo, usted pueda apartar un lugar, un tiempo para el Señor. Señor, yo quiero orar contigo. Yo quiero entrar en comunión contigo. Quiero adorarte, quiero cantarte, quiero exaltar tu santo nombre, quiero estar en comunión contigo, Señor, porque tú eres el Dios verdadero. Tú estás aquí conmigo. No estoy hablando al viento, no estoy hablando a solas, estoy hablando realmente con el Dios verdadero. Y usted lo vio, hermano, solamente a 3 son a los que el Señor Jesús lleva aparte, y a los que a través de una verdad de su gloria les fortalece la fe. Y muchas veces así sucede con nosotros, que el Señor así nos fortalece nuestra fe. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta noche. Vamos a dar gracias por esta palabra.